SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada vamos con una última hora que acabamos de conocer en Afganistán. La situación por el avance de los talibanes se ha recrudecido tanto que el gobierno español acaba de decidir comenzar ya con la repatriación de la mayor parte del personal de su embajada en Kabul, de los españoles que quedan en el país y de las personas que han colaborado con nuestros nacionales. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. España va a comenzar a ir retirando el personal de su embajada e ir evacuando a los españoles que están allí, y según vaya evolucionando la situación iremos retirándolo todos y si es necesario se producirá una evacuación total del personal civil y de los españoles en Afganistán. Adelantándose a lo que ya parece inevitable, Álvarez ha dicho también que España no va a reconocer a un gobierno impuesto por la fuerza. En este momento, los talibanes se han hecho ya con varias de las principales ciudades del país, incluidas Kandahar y Herat, y se encuentran a 150 kilómetros de la capital. Hoy tenemos también la mirada puesta en la frontera de España con Marruecos. El gobierno tiene la intención de devolver a su país a los 920 menores de edad que siguen en Ceuta desde la entrada masiva del pasado mes de mayo, cuando más de 8.000 migrantes cruzaron de forma irregular la separación entre ambos países. La cadena SER les está contando que el Ministerio de Interior ha enviado un documento por indicación del propio ministro Fernando Grande Marlaska en el que se ordena a la delegación del gobierno en Ceuta y al Ejecutivo de la ciudad autónoma que devuelvan a Marruecos a esos 920 menores. Desde el Ejecutivo aseguran que es el fiscal delegado en Ceuta el que decide en cada caso si se hacen las repatriaciones o no. Las organizaciones humanitarias aseguran que se está cometiendo una ilegalidad. Y más allá de los desacuerdos, los hechos, porque esta tarde ya se han producido movimientos en Ceuta. Vamos hasta allí con la última hora. Miguel Ángel Mendoza, adelante. A esta hora la tarde cae en la frontera, sin movimiento alguno, después del traslado a primera hora de 15 menores que llevaban en Ceuta casi 3 meses. Desde hoy de acatar la orden dictada de Interior, el flujo sería de 15 menores diarios hasta completar la totalidad de los acogidos por la ciudad autónoma, en torno a 900. Lo hacían en 2 minibuses. El último salía rumbo de nuevo a la ciudad minutos antes de las 5 de la tarde. Nadie ha confirmado, eso sí, hasta el momento, si este ritmo proseguirá incluso los fines de semana. Según fuentes oficiales, es el grupo máximo por día que puede acoger Marruecos en función de su infraestructura. Enseguida ampliamos toda esta información con nuestro compañero Nicolás Castellano. Y no sé si en la frontera o no, pero lo que sí sabemos es que hasta ahora son muchos los españoles que están al volante para aprovechar el puente que tienen por delante 5 comunidades autónomas que han pasado el festivo al lunes o los que se van de vacaciones en esta segunda mitad de mes. ¿Cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Marina Martín, buenas tardes. Buenas tardes, pues a esta hora estamos pendientes de 3 accidentes. Uno en Toledo, en la A5 en Valmojado hacia Madrid, otro en la entrada a Valencia por la A3 en Chiva y un último en la salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada. Más complicaciones de salida de la capital en la A1 en El Molar. Ya en Cantabria, retenciones en la 8 en Torrelavega, sentido Solares, y en la A67 en Miengo, dirección a esa A8. Y en Málaga, dificultades en la A7 en Marbella, en dirección a la capital malagueña, y en Nueva Andalucía y San Pedro de Alcántara en los 2 sentidos. Gracias, DGT. Unos desplazamientos que nos van a salir más caros. Llenar el depósito cuesta un 22% más hoy que hace un año. Y lo que también está disparado hoy es el precio de la luz, 117 euros megavatio hora. Mañana bajará ligeramente por fin después de 5 días, aunque será un descenso de solo el 2%. Sobre la pandemia, hoy todos los indicadores a la baja y atención a esto, por primera vez en un mes la incidencia entre los jóvenes por debajo de los 1.000 casos. La media nacional está en 462. Y a todo esto hoy hay que sumarle los termómetros. Como los animales, buscar la sombra constantemente y acercarme a las tiendas que sale el aire acondicionado. Tranquilicos en casa, con los ventiladores a tope y nada más. Yo me mojaba el cuello con una toalla para no tener más calor. Me voy a ir a la casa de campo con mis padres, que allí se está más fresquito, hace más airecito. Cada uno se las apaña como puede y se prepara también para un fin de semana sofocante. Ana Corbatón, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, solo se van a librar al norte, mientras en Asturias se esperan máximas de unos 25-30 grados. En el resto del país lo vamos a pasar bastante peor. De hecho, mañana en Córdoba está previsto que lleguen hasta los 47 grados. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. De media esperamos que las temperaturas suban de 1 a 2 grados más respecto a los valores que hemos tenido las últimas horas, destacando que esta tarde hemos superado los 45 grados en el Valle del Guadalquivir. Así pues, tanto el sábado como el domingo,
máximas de 30-35 grados en el litoral mediterráneo y en Canarias, alrededor de los 40 en prácticamente todo el interior peninsular y de la isla de Mallorca, máximas de nuevo de más de 45 grados en el valle del Guadalquivir. El Cantábrico y gran parte de Galicia se mantendrán todavía al margen. En general, muchas horas de sol, todavía con calima densa en muchos momentos, y tormentas como las de ahora y hasta bien entrada la madrugada, que durante el fin de semana se presentarán en distintos puntos del interior peninsular con poca agua y sí rayos y truenos, así como fuertes rachas del viento. Hoy comienza una nueva temporada de la Liga y lo hace además con la vuelta del público a todos los estadios después de muchos meses con las gradas vacías por la pandemia. Sonia Luz, buenas tardes. Buenas tardes, sí, a falta de grandes operaciones, el mejor fichaje va a ser la vuelta del público, como dices, a todos los estadios, aunque no con aforo completo. En menos de una hora, estreno de la temporada con el Valencia-Getafe y con 15.000 espectadores en el estadio de Mestalla. Por ejemplo, 7.000 mañana en el Osasuna Español y 20.000 el domingo en el Barça Real Sociedad. Mañana se estrena el Real Madrid contra el Alavés y Ancelotti esta tarde ha evitado todas las preguntas sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé en el Barça. Dura carta del expresidente Bartomeu hacia el actual Joan Laporta tras acusar de llevar al Barça a la ruina económica. En marcha tenemos ya la segunda división. Están jugando Huesca y Eibar. De momento, minuto casi 6 de partido y empate a 0 en el marcador. Tal y como les hemos adelantado hoy en la SER, el Ministerio del Interior ha ordenado la devolución a sus países de origen de los menores que cruzaron a Ceuta durante la crisis migratoria de mediados de mayo. La indicación parte del ministro Marlaska, según figura en el escrito dirigido a la delegación del Gobierno en Ceuta y a la ciudad autónoma hace apenas 3 días. Es una información de Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Sí, en este documento adelantado por la SER, que ya pueden consultar en nuestra página web, queda claro que es Grande Marlaska el que pone en marcha esta vía para intentar devolver a Marruecos a los 920 menores que siguen en la ciudad autónoma después de haber cruzado en la crisis del pasado mes de mayo. Se dice literalmente que por indicación del ministro del Interior se proceda a efectuar el retorno de estos menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos. Se dice literalmente en este escrito sin firma, con un membrete del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Seguridad fechado hace solo 3 días. En ella se insiste en que se hará con el fin de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva. En este sentido, la Secretaría de Estado traslada a las autoridades de Ceuta que Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores y que ello se supervisará por los responsables locales en el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán, con la idea de que permanezcan allí hasta que sean entregados a sus padres lo antes posible. Y en el caso, y esto es llamativo también, de que no existan los padres, de que nos los reclamen, es una entidad nacional, una entidad pública de protección de la infancia quien será a cargo de ellos. La SER también ha adelantado que este miércoles se produjo una reunión entre representantes marroquíes en la frontera y los españoles, y que llevaron incluso los marroquíes un autobús para hacerlo de inmediato, algo a lo que se opuso una funcionaria española experta en derechos de la infancia. El ministro Marlaska ha dado la orden sin ponerlo en conocimiento de otros departamentos y con la oposición del ministerio de Yone Belarra, que se ha encargado de marcar una distancia muy clara con su socio de gobierno. De hecho, Belarra reprocha a Marlaska su falta de respuesta a sus propuestas para garantizar los derechos de estos niños en desamparo. Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yone Belarra lleva meses poniéndose a disposición del Ministerio del Interior para trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que emigran solos, que cumpla con esa normativa nacional e internacional, sin obtener ninguna respuesta al respecto. Y esta es una frase literal del Ministerio de Yone Belarra. Estas fuentes de Derechos Sociales y Agenda 2030 reiteran que cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños, así como el conocimiento pormenorizado por parte de la Fiscalía del procedimiento. Otras 2 fuentes oficiales aseguran a la SER que Interior no comunicó ni al Ministerio de Belarra ni el de José Luis Escrivá, Inclusión y Migraciones, que se fuera a poner en marcha este procedimiento de devolución de manera inmediata. Contábamos en portada que ya se han iniciado esas devoluciones y tanto el Defensor del Pueblo como varias ONGs, Nico, consideran que España incumple la ley con este movimiento. El Defensor del Pueblo asegura a la SER que considera que esas devoluciones que están llevando a cabo el gobierno de Ceuta no cumplen los requisitos exigidos por la ley de extranjería y por ello han pedido el cese de las mismas. Además, en respuesta a numerosas quejas de las ONGs como Save the Children, el colectivo Elin, etcétera, etcétera, el Defensor del Pueblo afirma que ha iniciado actuaciones de oficio ante el Ministerio del Interior, remitiendo un escrito a Marlaska en el que se le recuerda el deber legal de garantizar los derechos de estos niños. Incluso desde la Agencia de la ONU para la Infancia, a través de su comité español, recuerdan algo
Gobierno que estas devoluciones colectivas son ilegales. Carmen Molina, de UNICEF en España. Es absolutamente una sorpresa porque estamos trabajando en Ceuta y desde luego desconocíamos que se iba a hacer esto. Había rumores de que se podía hacer, pero desconocíamos que se iba a hacer hoy, que se ha hecho y que efectivamente ha sido para todos los que estamos allí una gran sorpresa. No se pueden hacer repatriaciones colectivas. Antes que nada se tiene que saber cuáles son las circunstancias de ese niño, hacer esa evaluación de su interés superior del menor. Y esto es lo que prescribe la Convención sobre los Derechos de la Infancia, pero también todos los tratados internacionales, las directrices europeas y la legislación nacional. Lo señala UNICEF, el Defensor del Pueblo, Save the Children, el IN. La ley exige que se tiene que escuchar al menor, que se tiene que realizar un informe de cada uno de ellos por parte de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, algo que según las ONG y el propio defensor no se está produciendo en estas devoluciones que está llevando a cabo el gobierno español en colaboración con Marruecos. De hecho, tal y como ha confirmado la SER, el fiscal delegado de Ceuta no fue informado en ningún momento de este procedimiento de devolución y no ha visto o oído a ninguno de los niños antes de ser llevados a la frontera. Acabamos de escuchar al ministro de Exteriores con esa noticia de última hora. El Gobierno de España va a repatriar al personal de la Embajada Española en Kabul. Vamos a ampliar qué dice ese comunicado. Gillian Ayala, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El ministro ha condenado las crecientes violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, dice el comunicado, y sobre el inicio de la evacuación del personal diplomático español, Álvarez ha asegurado que nuestro país está preparado para cualquier eventualidad, incluso para la evacuación total de todos los españoles en Afganistán. En relación a ese plan de contingencia y evacuación de la Embajada de España en Kabul, lo hemos estado actualizando conforme han ido evolucionando las circunstancias y prevé cualquier eventualidad. Estamos preparados para cualquier eventualidad, bajo cualquier circunstancia, incluida la evacuación que está en estos momentos encima de la mesa. Exteriores también está coordinando ya un plan junto a nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN para dar una respuesta conjunta que asegure los intereses de nuestro país en Afganistán y también el beneficio del pueblo afgano, porque España no va a dejar a nadie atrás, dice el comunicado. En este sentido, Exteriores sigue trabajando conjuntamente con el Ministerio de Defensa, con Interior y con el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones para coordinar el traslado de ciudadanos afganos que hayan colaborado con militares y cooperantes españoles. En las últimas horas, las milicias talibanes han tomado el control de más capitales regionales, 5 nuevas desde anoche, y en total suman ya 17 de las 34 que tiene el país. Informa para la SER desde la zona Lluís Miquel Hurtado. Ya son menos de 100 los kilómetros que separan a los talibán de la capital afgana. Kabul está cada vez más asediada y aislada y la tensión se palpa en sus calles, cada vez más llenas de desplazados de otras partes del país que ruegan al mundo que les abra las puertas para huir del horror que se avecina. Pero Estados Unidos, que mantiene sus planes de repliegue inmediato, ha anunciado que solo traerá a Afganistán un contingente de unos 3.000 soldados para ayudar en las tareas de evacuación del personal de sus embajadas. Otros países preparan acciones similares y se limitan a advertir a los talibán de que el país podría sufrir el aislamiento internacional si declaran un emirato e imponen sus leyes draconianas. Las mismas que ya se imponen desde esta mañana en la provincia del Hogar, la última en caer en manos de los extremistas. Los avances de los combatientes son cada vez más rápidos ante la casi nula resistencia del ejército afgano. Hoy ha puesto cifras al horror que están viviendo esos desplazados ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Calcula que son unas 250.000 personas las que se han visto obligadas a dejar sus casas por este conflicto y que el 80% son mujeres y niños. En este contexto de inseguridad y de violencia creciente, es evidente que las personas afganas que están fuera del país ahora mismo pueden necesitar protección internacional. Por eso pedimos también a los Estados que garanticen que esos ciudadanos afganos puedan buscar seguridad, independientemente de cuál sea su situación legal actualmente. Esto decía una portavoz de ACNUR. Al ritmo actual, 2021 puede ser el año en el que más civiles mueran en Afganistán desde que la ONU guarda registros, es decir, más muertes que durante la guerra contra los soviéticos, la guerra civil posterior o la invasión de 2001. Después de una semana de récord tras récord, el precio de la luz en el mercado mayorista cae un poco mañana. Rompe así la racha de 5 días seguidos al alza, pero aún así, mañana va a ser el sábado más caro de la historia. Pagaremos la luz 4 veces más cara de lo que estaba el año pasado en esta fecha y al doble de precio de lo que nos costó el sábado pasado. Y no es que esto esté pasando en otros países, porque en Francia o Alemania, por ejemplo, mañana van a pagar por la luz entre un 65 y un 80% menos que nosotros. Hoy el Gobierno ha anunciado que está investigando
a Iberdrola por el vaciado drástico de algunos de los embalses que gestiona. Este tipo de embalses sirven para producir energía barata y ahora que estamos en plena escalada del precio de la luz, Iberdrola ha dejado algunos, como el de Ricobayo, en Zamora, o el de Valdecañas, en Cáceres, en mínimos. Sire Valdés. Facua ha instado a la CNMC a que investigue la situación en los embalses de Valdecañas, en Cáceres y Ricobayo, en Zamora, porque señala el primero tiene un 20% menos de agua que el año pasado en estas fechas y el segundo ha reducido su caudal un 79% en los últimos 2 meses. Y es que, al igual que Lidia Pechero, alcaldesa de uno de los municipios vecinos del embalse de Zamora, considera que la subida del precio de la luz está detrás de esta reducción del nivel de agua. Son Rubén Sánchez de Facua y Lidia Pechero. Creemos que competencia tiene que investigar y determinar si es o no legal esa drástica reducción del agua de esos embalses para la posterior venta de un volumen de energía procedente de la hidroeléctrica muy superior al habitual y además a un precio absolutamente inflado. Pero es que este año ha sido simplemente con ánimo lucrativo, que ahora mismo actualmente el precio de la luz está desorbitado. Y bueno, pues están haciendo literalmente el agosto. Estos 2 embalses están gestionados por Iberdrola, que en relación con el de Ricobayo ha señalado que forma parte de los llamados embalses de regulación anual, que se llenan con lluvias a lo largo del año para generar energía en épocas secas y que su función es producir energía cuando es más necesaria para evitar que entren en el pool tecnologías más caras. Además, aseguran que su explotación se está realizando dentro de las cotas establecidas y con normalidad, algo que ha puesto en duda la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien en Televisión Española ha apuntado que esta reducción no es tolerable. Yo creo que eso no es tolerable. Me parece que es tremendo el que se reduzca el volumen de agua disponible en un embalse en poco más de 6 semanas en casi un 70%. Por eso el Gobierno ya ha abierto una investigación y el secretario de Estado de Medio Ambiente se reunirá la próxima semana, ha dicho Rivera, con los alcaldes de las zonas afectadas. Hoy, por cierto, el ministro de la Presidencia ha confirmado la idea que planteó ayer aquí en la SER la ministra Rivera, que el Gobierno estudia crear una empresa pública que gestione la energía hidroeléctrica ante la escalada del precio de la luz. Eso sí, ha dicho Félix Bolaños que es una idea que harán a medio o largo plazo. Una de las opciones es que pudiera haber una empresa pública, sería en todo caso cuando terminen las concesiones, igual que se han de ver también las condiciones de las concesiones una vez que concluyan. Queremos tomar medidas en el corto plazo y esas opciones que estamos barajando serían en el medio y en el largo plazo. Sube el precio de la luz, sube el precio de la gasolina, como escuchábamos en portada, y sube también el precio de alimentos, hoteles y restaurantes, según los datos del INE. Tenemos que pagar mucho más por todo, cobrando lo mismo. Los sindicatos piden que aumente el salario mínimo interprofesional y aumentos también en los sueldos con cláusulas de revisión por si el IPC es mayor. Carlos Sevilla. Sí, los precios subieron en julio un 2,9% con respecto al mismo mes del año pasado. El IPC encadena así 7 meses de subidas interanuales y registra su mayor aumento desde febrero de 2017. Un incremento de la inflación en el mes pasado que, según el INE, se explica por la subida de los precios de los hoteles y restaurantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y para hacer frente a esa escalada de los precios, los sindicatos piden mejores salarios. Mariano Oya, UGT, Carlos Bravo, Comisiones Obreras. Reclamamos un aumento del SMI para que las personas con menos recursos puedan hacer frente a la subida de los precios energéticos y de los bienes y servicios esenciales que encadenan más de 6 años de crecimiento. Es muy importante que el ingreso mínimo vital para la gente en situación más precaria tenga un recorrido muy distinto al que está teniendo hasta ahora, y es muy importante que el crecimiento de los salarios, que entre 2015 y 2020 fue muy robusto y que se está viendo resentido en la pandemia, se recupere, recuperando las cláusulas de revisión salarial y garantizando una distribución de renta más adecuada. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha avanzado que el Gobierno tiene previsto revisar el salario mínimo interprofesional en septiembre. Y un apunte más de la economía. Hoy la Comisión Europea ha hecho el primer pago de los fondos europeos para la reconstrucción. Han sido 25.000 millones a Italia de los 210.000 que le corresponden en total. Italia ya tiene el dinero y España será de los próximos en recibirlo. En este caso serán unos 10.000 millones. Roma, Joan Solés. Buenas tardes. Son los primeros 25.000 millones de los 277.000 millones de préstamo y a fondo perdido que la Unión Europea ha asignado a Italia, recibidos hoy en Roma, según ha confirmado el primer ministro Draghi. Con ello proseguirán las reformas planificadas y aprobadas de la administración pública e importantes procesos de simplificación normativa, entre otras la fiscal, ha explicado el primer ministro, que espera además relanzar infraestructura, sanidad y enseñanza con sentido de responsabilidad, honestidad y eficiencia, ha añadido, y con visión de futuro europeo.
Hoy todos los indicadores de la pandemia bajan, los contagios, los fallecidos y la incidencia acumulada. En el conjunto del país cae 20 puntos con respecto a ayer y si nos fijamos en la franja de edad de los 12 a los 29 años, que es la que concentra el mayor número de contagios, baja al fin del millar de casos. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esa es una de las buenas noticias que nos dejan los datos de la pandemia. Es evidente que la curva desciende en todos los tramos de edad. Hoy la incidencia acumulada cae 21 puntos y se queda en 462 casos por cada 100.000 habitantes. Solo en Ceuta suben los contagios. El resto de territorios, todos a la baja. La presión sanitaria sigue más o menos igual que ayer, aunque hay 170 pacientes menos ingresados. Preocupa todavía la ocupación de las UCIs al 20% y aunque todos los indicadores bajan, hoy sumamos más de 15.000 nuevos casos y 63 fallecidos. Además, Sonia, como cada viernes se han actualizado la situación en las residencias y aquí los datos no son tan buenos. Ha aumentado el número de mayores que han muerto por coronavirus. Pues sí, en la primera semana de agosto se registraron más de 1 millar de contagios y un centenar de fallecidos por coronavirus en las residencias de mayores. En concreto, entre el 2 y el 8 de agosto se contabilizaron 1.265 contagios en las residencias, 36 menos que la semana anterior. Sin embargo, ha subido el número de fallecidos por COVID. Ha habido 104 muertes en las residencias, un 30% más que la última semana de julio, cuando se registraron 73 muertes. El mayor número de contagios lo reporta Cataluña, 256, que también es la comunidad con más fallecidos, 33. España está a la cabeza de la vacunación en Europa. Tenemos ya al 62% de la población con la pauta completa, mientras en Francia e Italia tienen al 56% y en Francia al 51%. Además, a 4 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 19 años, que son el grupo de edad que se ha empezado a vacunar más tarde, ya se le ha administrado al menos la primera dosis. Aquí en España la vacuna que más se está poniendo es la de Pfizer, pero también hay cerca de 7 millones de personas que han recibido la de Moderna. Y hoy hemos conocido un estudio que demuestra que los anticuerpos de esta vacuna duran hasta 6 meses después de la segunda dosis. Javier Gregory. Estos nuevos datos respaldan la eficacia duradera del 93% alcanzada en un principio por la vacuna ARN de Moderna. Pero este estudio tiene 2 novedades importantes. Primera, los anticuerpos que genera esta vacuna de Moderna duran por lo menos 6 meses. Esto ya se ha observado también en la vacuna de Pfizer, que utiliza la misma tecnología. Y además, no solo son capaces de neutralizar el SARS-CoV-2 original, sino también, y esto es muy importante, neutraliza las nuevas variantes del SARS-CoV-2 como alfa, beta, gamma, epsilon, iota y la más contagiosa y peligrosa, la delta. Eso sí, hay que administrar siempre la segunda dosis para conseguir estos resultados óptimos. El único dato preocupante de este nuevo estudio es que se observa una tendencia hacia niveles más bajos de anticuerpos en las personas analizadas de más edad. Sin embargo, las diferencias son pequeñas según los resultados de esta nueva investigación que publica la prestigiosa revista científica Science. Un 13 de agosto como hoy, hace ya 60 años, comenzó a construirse el Muro de Berlín. Murallas y alambres espinosos cierran la salida a los que quieren huir y su población tiene que utilizar toda clase de recursos para poderse comunicar con sus compatriotas de la zona libre. Era el año 1961, más de 156 metros de muro partieron la ciudad en dos hasta 1989. Hoy, coincidiendo con ese 60 aniversario, se han celebrado actos de recuerdo en una de las calles que formó parte de la llamada Franja de la Muerte, para quien intentaba huir al lado occidental. Informa para la SER desde Berlín, Gemma Tares. Buenas tardes. Buenas tardes. Los actos centrales para recordar que hoy se cumplen 60 años del inicio de la construcción del Muro de Berlín tuvieron lugar en el memorial situado en el barrio céntrico de Mitte, en la calle Bernauer. Por allí pasaba un tramo del muro y ahora hay una capilla en recuerdo a la iglesia que eliminaron para levantar la división entre Berlín Este y Berlín Oeste. También está el centro de documentación sobre el muro. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y el alcalde de Berlín, Michael Müller, recordaron hoy a los centenares de víctimas del muro e hicieron una ofrenda floral. El muro fue la señal de un Estado no de derecho que no era ni legítimo ni soberano ante sus ciudadanos. De barrera brutal ha calificado el muro el alcalde berlinés Müller hoy en Berlín. Con el 60 aniversario hoy de la construcción del muro, los diferentes actos que se han celebrado en la ciudad han destacado la importancia de defender la libertad y la democracia. De los 160 kilómetros que se construyeron de muro, ahora quedan solo algunos fragmentos, tanto de los 45 kilómetros que dividían el centro de Berlín como de los más de 100 que encerraban Berlín Oeste dentro de la Alemania Oriental. Suscríbete a Hora 25.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde.